noches, soy Diana Seminario y estamos al final del día. Y bueno, hoy día ha sido un día lleno de noticias judiciales o que tienen que ver con la justicia de algún modo u otro. Hoy día, por ejemplo, se decidió que se anulara el Poder Judicial, acató la sentencia del Tribunal Constitucional que anulaba el caso lavado de activos para Ollanta Humala y demás involucrados. Por supuesto, la señora Nadine Heredia de Humala, primera dama o ex primera dama, que fue sentenciada, al igual que su esposo Ollanta Humala, por el delito de lavado de activos. Sin embargo, por un lado, Ollanta Humala cumplió prisión en Barbadillo hasta hace casi 10 días, pero la señora Humala, desde abril del año 2025, se fue al Brasil, donde pidió asilo político y se lo concedieron, por supuesto, inmediatamente. Y también el gobierno peruano le concedió el salvoconducto a la señora Humala, o Heredia de Humala. Y entonces ella se encuentra en el Brasil desde abril del 2025. La gran pregunta ahora es, ¿volverá? ¿Volverá o no volverá a Lima a reencontrarse con su esposo, del que está separada físicamente hace más de un año? A Nadine Heredia, sus abogados en Brasil le han aconsejado que no vuelva hasta que hayan garantías absolutas. Claro, la señora se fue a asilar cuando estaban leyendo su sentencia. Se fue, desapareció y se la llevaron asilada al Brasil. Ahora es, ¿volverá o no volverá? Por lo menos su abogado en Brasil le recomienda que no. Cuando le preguntamos a su abogado aquí en Perú, el doctor David León, también nos dijo que él recomendaría que no. Entonces, ya sin sentencia, sin orden de captura, sin orden de detención, la señora Heredia no tendría ningún impedimento para volver al Perú, pero todo haría suponer que ella no volvería, al menos en el corto plazo. Así que veremos qué ocurre con este caso, que es uno más de los que se cae por el mal llevado delito de lavado de activos por el equipo Lava Jato, que la historia ustedes ya la conocen. Esto se trata de los aportes de campaña que habría dado la empresa Odebrecht, y también se hablaba de los aportes del gobierno de Venezuela del entonces presidente Hugo Chávez. Ese es el caso. Sin embargo, no se puede probar muchas cosas, pero sobre todo de lo que se trata aquí es que cuando ocurrieron estos hechos, estos aportes pues no era delito, y Ollanta Humala y Nadine Heredia se han basado en la sentencia del caso Cócteles del TC para acogerse. Ese es un caso cerrado, por lo menos el caso de lavado de activos para la entonces o ex pareja presidencial. Pero hay otro caso que, como les dije, hoy es un día de noticias judiciales. Resulta que el fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, hoy día reapareció después de casi 3 años de haber estado prófugo de la justicia, en la clandestinidad o a buen recaudo, como le gusta decir a él, porque su defensa decía que él tenía el derecho a ponerse a buen recaudo. Es decir, él tenía el derecho a ser un prófugo de la justicia, en pocas palabras. Bueno, hoy día él reapareció con un nuevo look, totalmente renovado. Para algunos parece que la clandestinidad le ha sentado bien. El señor Cerrón con corte de pelo nuevo, es decir, con toda una nueva apariencia, y por supuesto ha dado declaraciones a la prensa. Escuchemos. Uniforme Balcázar, en la primicia, por favor. Unas 4 o 5 veces. Hoy día nos ha mandado saludos por el aniversario. ¿En funciones? ¿Usted estaba en presidente? En funciones 2 o 3 veces quizá, ¿no? Efectivamente, yo he estado en el territorio peruano todo este tiempo, y que si la policía no ha podido dar con mi paradero,
lejos de ser una burla, como me dicen o me sugieren o sugiere tanta gente que no es así, más bien ha expuesto quizá la pobre capacidad en la inteligencia electrónica, porque yo he estado saliendo por todos los medios, por la radio, la televisión, las redes, las cuentas sociales que existen, y que eso sí es preocupante. Es decir, aquí no se trata de buscar culpables, ¿no? Se trata más bien de que ese elemento importante hoy en día pueda ser resuelto para casos subsecuentes de verdadera criminalidad, pero no de persecuciones políticas. La posibilidad de que postulen las elecciones del año 2031. Bueno, eso es muy temprano para hablar este momento. Bueno, la verdad, él dice que no se burla, pero ¿qué está haciendo? Él dice que en todo momento estuvo en territorio nacional y que le ha hecho apariciones, pues, pero critica lo que él llama la inteligencia electrónica. Pero hay un dato que no puede pasar desapercibido. Él dice que se ha comunicado hasta 5 veces con José María Balcázar, que ha ejercido la presidencia de la República entre febrero y julio de este año. Incluso hoy mismo, dice, me he comunicado con él. Y hay otro detalle, pues, que admite que se comunicó con él siendo presidente de la República José María Balcázar. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible que un presidente en ejercicio converse amigablemente, se deje mensajitos por el WhatsApp seguramente con un prófugo de la justicia? ¿Acaso el presidente de la República no tiene que cumplir y hacer cumplir las leyes? ¿Qué dirá la policía? ¿Qué dirá su entonces ministro del Interior? Esto es muy grave lo que acaba de decir Vladimir Cerrón, pero hay otro punto que dice en otro momento, y no ya a la prensa, sino en otros comentarios. Él ha dicho que si José María Balcázar hubiera querido, hubiera podido cobrar la recompensa para dar con su paradero. ¿Qué nos está queriendo decir, señor Cerrón, doctor Cerrón? Claro, el señor Balcázar tiene mucho que responder sobre ese tema. No nos olvidemos que cuando él era congresista, antes de llegar a la presidencia, le dijo a nuestro colega Jimmy Chinchay, si yo quiero, en estos momentos, llamo a Cerrón y me contesta el teléfono. Se lo dijo en Pasos Perdidos, muy suelto de huesos. Entonces, esa comunicación nunca se rompió. Nos ha quedado clarísimo, y nos ha quedado clarísimo también que así como hay excelentes policías, excelentes profesionales que son capaces de capturar al monstruo, no nos olvidemos de la operación en Paraguay con la ayuda de la policía paraguaya, no nos olvidemos las intervenciones que hacen, porque la Policía Nacional cuando busca, encuentra, pero aquí algo ha pasado, ya seguramente nos enteraremos, pero hoy día desde Tumbes, la presidenta Keiko Fujimori se ha referido a este tema, al caso Cerrón. Veamos. No, yo no he hablado con el general Arriola sobre la situación del señor Cerrón. Han habido varios gobiernos y serán esos gobiernos durante estos 3 años los que tendrán que responder. Hubiese sido bueno que el señor Cerrón enfrente a la justicia dando la cara, que es lo que yo siempre he hecho. Presidente. Bueno, ella dice, hubiera sido bueno que Cerrón enfrente a la justicia, que es lo que yo siempre he hecho. He dicho, claro, la verdad es que la señora Fujimori ha estado en prisión preventiva como 3 veces, ¿no? En 3 oportunidades. Parece que el señor Cerrón, bueno, él tendrá que dar cuenta de sus actos. La señora Fujimori dice, a mí me hubiera gustado que dé la cara. Pero acá hay otro tema, que esta situación de Cerrón, cuando sale y dice la inteligencia electrónica, yo nunca he salido del país, lo que está diciendo pues es que la policía no lo ha encontrado, o porque no ha querido, o porque no tiene las capacidades, que yo no creo que la Policía Nacional del Perú realmente no tenga las capacidades, porque cuando busca, encuentra. Pero hay un detalle muy importante, los periodistas que acompañaron a la señora presidenta hoy, le preguntaron entonces, dada esta situación que para algunos es una vergüenza para la policía, le preguntan por la continuidad del director nacional de la Policía Nacional, el general Óscar Urriola. ¿Y qué responde Keiko Fujimori? Escuchemos.
Mire, esa decisión va a depender no solamente de mí, sino también del ministro del Interior, con el que estamos en constante comunicación. Y por ahora, en los últimos días, hemos visto que hay ya resultados y es por eso que hemos ido a una comisaría a premiar y a reconocer los gestos de valentía de algunos efectivos de la policía. Yo espero que esto siga ocurriendo, ¿no? Y poco a poco podamos ver mejores resultados. Bueno, ¿qué estará pensando en estos momentos el general Arriola cuando el fin de semana pasado hasta Happy Verde le cantaron con la presencia de la presidenta? Cuando fueron a una premiación de efectivos policiales, hasta Happy Verde le cantaron a Óscar Arriola porque era su cumpleaños. Pero parece que ahora no tiene, o parecería que el general Arriola no tiene toda la suerte consigo. Eso dependerá también de una decisión de la Presidenta de la República, por supuesto, pero, como bien ha dicho ella, en coordinación con el ministro del Interior, con el general Astudillo. Veremos qué ocurre, veremos, ¿ratificarán a Óscar Arriola o Óscar Arriola tiene las horas contadas? ¿Qué pasará? Bueno, cambiando rápidamente de tema, porque ya le voy a dar la bienvenida a mi primer invitado, que es el doctor César Nakazaki, pero antes de eso, para contarles que hoy día en el Congreso ya finalmente se empezaron a instalar las comisiones y a elegir a las presidencias. Esto es en la Cámara de Senadores, porque la Cámara de Diputados es otra historia, pero ahora senadores. La primera comisión que se ha instalado es la Comisión de Constitución. La Comisión de Constitución que la preside el congresista o senador de Fuerza Popular, el senador Carlos Mejía. El segundo es el vicepresidente, es Roger Astucuri, ¿no? Él es el vicepresidente y la secretaria es la senadora Catherine Ampuero. Ellos integran la directiva de la Comisión de Constitución. También se ha instalado en el Senado otra de las comisiones importantísimas, que es la Comisión de Inteligencia, y esta dura 5 años, 5 años se quedan. La preside el expresidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, y el vicepresidente es Carlos Caballero y el secretario es Edison Morales. Esa es la Comisión de Inteligencia que tiene la directiva dura 5 años. Es la única comisión que dura 5 años la directiva. Luego también ha habido otra instalación y elección que es la Comisión de Control Político sobre Actos Normativos del Poder Ejecutivo y Regímenes de Excepción. Esa es una comisión que no es legislativa. Así se le llama. La preside la congresista, la senadora Marta Moyano de Fuerza Popular, vicepresidente Alejandro Muñante de Renovación Popular y el secretario es Roger Astucuri, otra vez ahí en una posición directiva el congresista Astucuri. Bueno, eso es lo que ha ocurrido hoy en el Congreso y esperamos que ya en diputados instale la Comisión de Ética, porque resulta que ahora el congresista o el diputado que había sido designado como presidente de ética de obras, ahora ya cambió, ahora es otro, ahora es el congresista Albañil de Piura. Veamos qué ocurre cuando finalmente se instale en diputados la Comisión de Ética. Pero le voy a dar la bienvenida a mi primer invitado, que es el doctor César Nakazaki, abogado penalista, y también con un detalle adicional, que ha sido abogado de la pareja de Ollanta y de Nadine Heredia. Doctor, bienvenido. Buenas noches, Diana. Bueno, finalmente se cierra el capítulo de Nadine Heredia y de Ollanta, ya se declara la nulidad, y uno piensa, ¿cuál será el futuro de Nadine Heredia? Bueno, acaba, como tú bien señalas, una cadena de arbitrariedades, una prisión preventiva inconstitucional, despojo del hogar familiar y un proceso penal que nunca tuvo razón de ser y que correctamente se ha extendido a todas las personas que han estado encausadas. Ahora, no es el único caso que enfrenta Así es. Ollanta, Nadine Heredia, y por tanto tienen que hacer la evaluación global, ¿no?, para determinar si se dan las condiciones para que regrese. Porque en principio el proceso por el cual se le da el asilo
se ha justificado, era arbitrario y está justificado el asilo. Pero tiene otros casos que igualmente no se justifican. Un ejemplo, gasoducto. Un pero caso el que no tiene ningún está sentido. en proceso. Sí, pero son procesos que no deberían existir. Yo sostengo que el caso gasoducto es básicamente un proceso que se mantiene de cara a la defensa que el Perú viene realizando en el arbitraje internacional, pero que jurídicamente se está cayendo. Por ejemplo, el cargo más grave, que era organización criminal, ya se ha archivado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el único caso pendiente que tendrían Ollantaytamala y Nadine Heredia es el caso gasoducto. No, hay otros casos más, Porque el caso Agendas de Nadine me parece nunca que también... hubo un caso Agendas. Pero fue un caso súper mediático y además Digamos, que nos dio a entender el papel que jugaba la señora Heredia en el gobierno de su esposo. Yo te diré, Diana, que una cosa es el análisis de la prensa que ha hecho... Lo que sucede es que el caso de las agendas ha sido llevado a un proceso penal y no ha servido como prueba. Las agendas no han servido Me refiero como a prueba. las agendas, ¿no? Claro. O sea, una cosa es la connotación política, mediática, pero la connotación jurídica ha sido nada. La connotación política y mediática, y no sé si jurídica, porque no han tomado en cuenta las agendas, es que la investigación que se hace, que en ese momento la hizo Panorama, en ese año, hace como más de 10 años, es que todas las anotaciones de la señora Heredia, las reuniones con los directivos de OAS, se condecían con la realidad y con la fecha. Lo que pasa es que el análisis jurídico es otro. Unas agendas son robadas y pasan de Lima a Italia y de Italia a Panorama. Ese es el primer problema. Entonces, descalifican la prueba, pero no el contenido de las agendas. Es que si el origen es ilegal, pero más allá de eso, porque no se determinó, aunque debía, que era prueba ilícita, la sentencia con la cual termina este caso de aportes de campaña, acá se presentaron las agendas. Por eso hay una gran diferencia entre la relevancia que se le ha dado política, social, a la jurídica. Ahora, por eso, el caso aportes de campaña o lavado de activos cerrado, sentencia anulada, caso gasoducto vigente, pero usted dice que ese caso también se estaría debería cayendo. Caerse, efectivamente. Debería, una cosa es lo que debería, pero otra cosa es lo que Pero bueno, ocurra. así como finalmente se ha determinado la inconstitucionalidad del caso de los aportes, confiamos en que también se dé ¿Usted los defiende? No, yo en defiendo este a Luis Miguel Castilla Rubio. En el caso gasoducto. Por Muy eso bien. participo. Muy bien, ahora, pero hay otros casos también. Algunos analistas dicen que más bien los casos que se debió investigar a la pareja presidencial debieron ser en todo caso, y lo coloquen en boca de los que lo han dicho, ¿no? Enriquecimiento ilícito. No, porque para que exista enriquecimiento ilícito no se tendría que realizarse ningún... El enriquecimiento ilícito funciona así. Eres un funcionario público, has generado un patrimonio que no puedes justificar, pero no se sabe de dónde proviene. Pero si el patrimonio acá hubiese sido, por ejemplo, de los aportes de campaña, no podría configurarse enriquecimiento Pero, por ejemplo, pongo un ejemplo, ¿no? Los estudios de las hijas de los Heredia Humala, que estudian en los Estados Unidos, cuyas pensiones no son baratas. Puedo dar cuenta de eso porque hasta de la cuéntenos. he sido abogado. Lo cierto es que hubo una pericia contable, tanto de la Fiscalía como de la Defensa, se examinó todo el patrimonio de la familia, y todo el el pago patrimonio. de una pensión que no baja de $100,000 al año en una universidad de los Estados Unidos, Lo que sucede, Diana, es que si uno especula, sospecha con razón, pero luego hay una pericia del Ministerio Público que no le va a regalar nada a Ollantaytamala, y esa pericia determina durante el juicio que no se ha establecido patrimonio ilícito, bueno, también hay que creerle a la pericia, ¿no? Claro, estamos de acuerdo, pero a lo que voy entonces, porque usted lee la prensa, lee las investigaciones periodísticas y lo que se ha dicho pero es... yo tengo que llegar... No, usted es abogado y yo estamos de acuerdo, pero su análisis es netamente jurídico, pero una persona de a pie que lee las noticias, Pero yo le diría lo dice, siguiente. ¿cómo le paga los de la siguiente Ollanta manera. y Nadine, cómo pagan una pensión de como $100,000 a una de sus hijas en los Estados Unidos? Estoy mencionando una, pero son dos. Ollanta hace unos días explicaba que sus hijas mucho tiempo también han trabajado, mientras que estudiaban. Pues digo la explicación que da. Y en segundo lugar, lo que sí sé es que él dedicó la propiedad que tenía de mucho tiempo atrás
a poder financiar los estudios de sus hijas. Por eso es que se hace la pericia y se determina el origen ilícito. Venden una casa para pagar los estudios. Todo fue investigado durante años por el fiscal Germán Juárez y no se determinó en ese patrimonio algún ingreso ilícito. Por eso el caso fue aportes de campaña, no fue de otro tipo. No se ha determinado que lo hayan sobornado. Claro, y así hubiera sido, como dicen algunos, procesado por enriquecimiento ilícito. Usted dice que las pericias arrojaron que todos los ingresos o los pagos, que los gastos están correctamente justificados. Si un juicio, utilizo la misma metodología que cuando defendía al presidente Fujimori y hablaban de los estudios, etcétera. Sí. Todo también fue examinado, años de patrimonio. Los estudios de Keiko eran en ese momento. Si no le creemos a una pericia producida en un proceso penal, ya ¿a quién le vamos a creer? Pues no. Yo te acepto, si no hay pericias, especulamos, sospechamos. No, claro, pero el tema de los estudios de Keiko Fujimori, que aunque usted dice que la pericia, hay gente que sigue hablando de eso. Como inventaron el informe Kroll y mil cosas, ¿no? Ahora se habla de los estudios de las hijas que pero hay que diferenciar. Respetamos mucho, son chicas muy preparadas que están estudiando, además. Con mucho esfuerzo. Por supuesto que sí, eso no está en cuestión, eso no está en cuestión. Pero bueno, entonces usted dice que la pericia ha sido correctamente. Así se ha establecido. Se nombró peritos muy competentes, años de investigación y se justificó plenamente el patrimonio. Ajá, entonces no hay ningún indicio de enriquecimiento ilícito. Insisto, si a alguien no le iba a regalar nada, el equipo especial era Ollanta y Nadine, prisión preventiva, le quitaron su casa al día siguiente, salen en libertad y al día siguiente los botan de su casa con sus hijos. O sea, nada les han regalado y nunca pudieron determinar un patrimonio ilícito. ¿A esa casa no es a la que ha regresado, la casa de Chama? Un día como hoy salen de prisión preventiva. Ajá. Yo los aconsejo que vayan donde Juárez y le digan, a pesar que hemos salido de prisión preventiva, acá estamos. ¿Cómo responde? Les quita la casa al otro día. Ya. Los desalojó. Entonces, ¿qué casa es la que han vendido? Si esa casa se la quitaron. Ese era un departamento que Ollanta tenía de antes. El de Miraflores, el del Malecón. Y lo dedicó a que pueda contribuir con ese departamento lo dedica a los estudios, no a la casa de Chama. No, la casa de Chama no. Eso, se la devolvieron, entonces. Claro, porque inmediatamente se estableció que la incautación era indebida. Entonces, lo que usted me está diciendo es que Ollantumala ha pagado paga los estudios de sus hijas con el departamento de Miraflores del Malecón, donde Jorge Barata decía que llevaba los maletines. Lo que yo he conocido es lo que te estoy señalando. Muy bien, ¿no? Entonces ya queda claro la versión del doctor Nakazaki, que conoce el caso, dice que esta es la situación, entonces ahí está un poco aclarado. Pero yo quiero ir a otro tema del caso Cerrón, doctor, porque Cerrón, muy suelto de huesos, ya más allá de que si su prisión era o no, lo que ha dicho el presidente Balcázar, que siendo presidente Balcázar, habló con él hasta en 2 o 3 oportunidades, y eso configura alguna falta o delito respecto a Balcázar o una situación que amerite una investigación. Es evidente que el líder de Perú Libre, que llevó a los cargos que ocuparon los 2 presidentes, es muy difícil que no haya tenido una protección especial durante todo este tiempo. O sea, lo han protegido. Es muy difícil que no. Pues sí. ¿Quién llevó a que candidatee como presidente y vicepresidente el presidente Castillo y la presidenta Boluarte? El líder indiscutible era el doctor Cerrón. Entonces, que no haya existido una protección política, yo lo veo bien difícil, sinceramente, ¿no? Lo veo bien difícil. Entonces, el gobierno de Dina Boluarte lo protege. El gobierno, pero no todos han sido de Perú Libre. Luego hay una pausa de Perú Libre que es Gerí. Pero lo que sucede es que una vez que ya te ubicas adecuadamente en un lugar y te permiten que tú llegues a ese lugar de protección, es difícil. El doctor Cerrón participaba permanentemente en eventos, ¿no? Así que él trata de sostener un tema de negligencia policial. Sí. A mí más bien me parece un encubrimiento político, ¿no? Un encubrimiento son político. Pareceres, ¿no? Pero pareceres, pero hablar de encubrimiento es una connotación penal. Puede ser, si es que dolosamente se le ha encubierto. La ley dice esto: si tú sustraes de la persecución penal a una persona, es delito de encubrimiento personal. Es una posibilidad. Si es que hubo encubrimiento, todos aquellos que lo han cometido en todos los niveles son responsables, obviamente. Pero ¿quién va a iniciar eso? Ahora, en el caso concreto de José María Balcázar,
Cerrón ha llegado a decir, y esto ya es un máximo pues de, ya no sé qué palabra usar, de frescura, decir, si Balcázar hubiera querido, hubiera cobrado la recompensa. Algo vi, no vi completamente el discurso que dio ahora el doctor, estaba haciendo una loa, vi que a Fidel Castro, en algún momento una evaluación. No, pero lo cierto es que con cierta tranquilidad se tendrá que examinar el gobierno de José María Balcázar y el tema, una serie de aspectos tendrán que ser investigados, quizás este también, ¿no? Ahora, ¿Balcázar habría entonces incurrido en encubrimiento? Si lo ha hecho, por supuesto que sí. Un presidente de la República no puede encubrir a un perseguido por la justicia, ¿no? Sobre todo... No está exento de responsabilidad frente a eso. Más allá de que si hubiera sabido dónde estaba ubicado o no, el hecho de que hablara por teléfono ya le da un tipo de encubrimiento porque es, oye, si yo soy policía, oye, yo hablo, aquí en mi teléfono se comunica el prófugo, intervé en mi teléfono, te lo entrego, hace el rastreo desde la llamada, o sea, eso es colaborar con la justicia, ¿no? Bueno, obviamente, si como juez no colabora con la justicia, como difícilmente juez, como presidente colabore, ¿no? Ya, entonces ya la justicia se encargará de proceder porque sí habría habido un encubrimiento. Lo que pasa es que hay tantos temas que tienen que evaluarse. Si eso llegara a ser un caso en el Congreso, porque tendríamos que comenzar por el Congreso, claro, habría que ver, ¿no? Acusación constitucional. Hasta donde yo sé, todavía a Balcázar no le han abierto ninguna investigación, ¿no? Probablemente le abran y tendrán que analizarse dentro de los temas los más importantes, ¿no? Bueno, pero con esta afirmación que hace Cerrón, que los chicos obviamente no lo ayuda. Lo echó. Pero tanto el otro bocón que decía que hablaba con él, pues. Pero lo decía cuando era congresista. Y otra cosa es decir, creo que como presidente también, sí, que tenía una comunicación directa, que bueno, como hablaba con Hegel, con mucha gente, pues hablaba. Bueno, pero eso es una burla a la justicia de un presidente. Sin duda alguna, no ha sido adecuado. Definitivamente podría haber un delito de encubrimiento, pero también una falta de respeto a la legalidad. No es un acto propio de un presidente, sin duda, ¿no? Ahora, los actos impropios de un presidente tienen varias connotaciones, desde delito hasta temas políticos, ¿no? Ahora, hay otro... No creo que nadie lo elija como congresista si postulara. No, pero ella tiene 83 años. La edad salva el tema. ¿Usted sigue afiliado al Colegio de Abogados de Lima? Sí. ¿No ha renunciado? No he renunciado. Varios colegas suyos sabe que han renunciado, algunos, ¿no? Lamentablemente sí. ¿Y usted tiene la intención de renunciar o no? No. ¿Usted no tiene problemas con Delia Espinosa entonces? Uno es la decana. Es la decana, es mi decana. Usted la respeta como decana. Somos la institución más antigua de la República. Bueno, pero usted sabe lo que ha ocurrido, en una crisis, ¿no? Muy profunda, sin duda. O sea, ella siento orgulloso del momento actual del colegio, ¿no? Lo que ha pretendido la señora Delia Espinosa, su decana del Colegio de Abogados de Lima, es destituir vía sanción ética a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. O sea, y el Poder Judicial le ha dicho que no, que el Colegio de Abogados no puede hacer eso. Y ahora resulta que no los deja renunciar. A Patricia Benavides no le ha permitido renunciar y a otros, ayer decía el doctor Juan Peña aquí, que a los que tenían, que él sí renunció al día siguiente de la Ellos elección. Estuvieron enfrentados y fruto del enfrentamiento que han tenido hasta el fiscal de la Nación ha renunciado. Pero el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, ha renunciado al Colegio de Abogados. Recuerdo, me parece que... Porque a la que no le permitieron renunciar es a Patricia Benavides, que presentó su renuncia el mismo día que el doctor Peña. Es que lamentablemente el colegio ha sido pues arrastrado por estas guerras. Hace mucho tiempo venimos viviendo en lo que es el sistema de justicia, Congreso, Tribunal Constitucional, Poder Judicial, Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia, Colegio de Abogados de Lima, una guerra. Y esa guerra tiene que parar en algún momento. ¿Cómo será? Esta guerra parará, pero pierden las instituciones, doctor, totalmente, ¿no? Precisa, el costo, nunca la guerra es buena. Y un costo fundamental es que si hay crisis institucional, si el colegio tenía problemas antes de la guerra, imagínate cómo estamos ahora, que la gente está renunciando, ¿no? Eso era impensable hace 10 años. Claro, se van a otros colegios. Ella les dijo, váyanse en el discurso, pero ojo a los colegios de abogados, vean si los acogen. Es mi decana y públicamente no la voy a criticar, pero obviamente el colegio de abogados no está en su mejor momento. No he tenido oportunidad de decírselo primero a ella, habrá seguro la oportunidad. Quiero culminar el tema porque en este
país, nuestro querido país donde siempre ocurren cosas. Usted sabe que en 2 semanas, el 24, si no me equivoco, de agosto, se da la audiencia de Martín Vizcarra para, él ha pedido su libertad, que se le anule la prisión, la sentencia en primera instancia por los casos de Moquegua, ¿no? Por coima, ¿no? Porque así los delitos son bien complicados, pero el delito es coima, haber recibido sobornos. Y coincidentemente han cambiado al juez que tiene que ver esa... ¿Usted estaba enterado de que han cambiado al juez que va a ver esa causa? He tomado conocimiento a través de los medios de comunicación y justo hoy participé en una audiencia en la sala, que es una sala muy prestigiosa de la Corte, y el presidente nos informó del cambio. En realidad habría que preguntarle al presidente de la Corte Nacional de Justicia Penal Especializada las razones, porque el doctor Enríquez tenía una gran experiencia en este tema. Esa sala era uno de los corazones, es uno de los corazones de la Corte. Primero empezó con Susana Castañeda en la presidencia, luego con Ramiro Salinas y luego el doctor Enríquez. Entonces, si hay alguna razón técnica para haberlo cambiado, el presidente de la Corte tiene esa potestad, pero habría que conocer sus razones, ¿no? Pero usted dice que era un juez, el juez Enríquez, que conocía el caso. Entonces, llama la atención que a 2 semanas lo cambien. Desde hace algunos meses hay problemas en la presidencia, en la Corte, que es la mejor corte, por eso me da mucho... Esa corte es la corte de todas las cortes superiores del Perú, la única que tiene competencia nacional, porque ve los casos más complejos, es la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Un tremendo nombre tiene, jueces muy preparados. El doctor Enríquez se había especializado mucho en temas de delitos contra la administración pública. Si el presidente de la Corte ha determinado que puede trabajar en otro ámbito, tiene que explicarlo. Él es el que le da la primera condena en primera instancia. ¿A Martín Vizcarra? Sí, no. Lo han juzgado en primera instancia, un juzgado colegiado, presidido por la doctora Yasta. Sí. Lo que va a hacer este colegiado es revisar la sentencia. Qué casualidad. Pero los otros jueces son muy competentes. Son muy competentes. Muy competentes. Es de las mejores salas. No, estamos de acuerdo, pero conociendo el personaje... Pero el caso es muy sólido. Es muy sólido. Yo lo veo un caso muy sólido porque siempre se habla que son colaboradores eficaces, pero se olvidan que un brazo derecho, un ministro muy cercano al presidente Vizcarra, fue el que definió el tema, ¿no? Así es. Bueno. Yo creo que se va a confirmar la condena. Veamos, porque aquí nada nos debería sorprender. Yo le agradezco muchísimo. A ti, Diana. Doctor Nakazaki, de verdad que hemos abordado varios temas y ha sido muy enriquecedor. Muchas gracias. Hacemos una muy breve pausa y volvemos con Gabriel Amaro del gremio AGAP, porque el fenómeno del niño, desgraciadamente, se viene con todo. Volvemos con eso. Crecer tu dinero con Caja Piura. Hablemos menos, hagamos más. Encuentra el regalo perfecto por el Día del Niño. Las mejores marcas de juguetes a precios bajos todos los días. Carro Barbecue Bright a 44 soles 90. Tocador de belleza Bright a 44 soles 90. Encuentra esto y más en Plaza Bea, plazabea.com.p y desde tu celular en Agora Shop. Este es nuestro país. Y aquí queremos quedarnos. Pero cada vez que amplían el reinfo, cada vez que aprueban leyes a favor de la impunidad, la minería ilegal crece. Y ahí donde crece, desaparece el Perú. Desaparece la seguridad y la vida. Pueblo por pueblo, región por región. Arrasan con lo único que pedimos. Un lugar para quedarnos, un futuro. Un país donde crecer sin miedo. Por eso le decimos a las autoridades de hoy y a las que vienen: no nos borren del mapa. No nos borren del mapa. Colectivo Paz, país seguro. En Canal M te escuchamos. Envíanos tus denuncias en foto o video. Contáctanos vía WhatsApp al 998-131-604 y en todas las redes sociales. Mantente conectado a Alerta Noticias por Canal N.
8:33 tenemos lo último. ¿Por qué? Porque la Policía Nacional viene coordinando, aquí tenemos, ahí está la fotografía donde ven a las cabezas de la policía con el ministro, dice Policía Nacional coordina acciones para fortalecer la seguridad del sector transportes. Es una mesa de trabajo de la Comandancia General. Ahí hubo una reunión de coordinación con la participación del ministro Astudillo, César Astudillo, el comandante general de la Policía Nacional, el general Óscar Arriola, el comandante también se le expresó el agradecimiento institucional, dice, pero bueno, ahí han estado la plana mayor de la Policía Nacional, está el general Víctor Reboledo Farfán y también está el líder gremial del sector transporte, el señor Julio Rau. Bueno, como ustedes saben, el sector transporte sufre, es uno de los sectores más golpeados por las extorsiones, por los asesinatos, matan a choferes, cobradores y las balas perdidas han terminado matando a pasajeros. Así que esperemos que esta mesa de trabajo sea más que una foto, son acciones coordinadas, dicen acá, esta es la foto. Dice, es fortalecimiento, primero dice, optimización del patrullaje policial en rutas clave y puntos estratégicos, fortalecimiento de las acciones de inteligencia e investigación contra la extorsión, coordinación permanente con representantes del sector transporte para fortalecer la prevención y respuesta frente a hechos delictivos, articulación de esfuerzos para combatir las organizaciones delictivas vinculadas a la extorsión. La Policía Nacional dice que continuará fortaleciendo las acciones para enfrentar la extorsión y otros delitos que afectan al sector transporte. Entonces, por lo menos aquí han dado algunas medidas generales, pero medidas al fin y al cabo, y esperemos pues que hayan acciones inmediatas para que se termine con estos crímenes, además tan crueles que hay contra los transportistas. Ahora, como les dije, ya está aquí al final del día Gabriel Amaro, que es el presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú, AGAP. Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás, Diana? Un gusto estar contigo. Bueno, la noticia de hoy es que casi el 95% de las proyecciones del niño es que va a ser un niño terrible, de los peores, y más del 60% auguran que va a ser un niño solamente comparado con uno del año 1952, es decir, peor que el del 83, peor que el del 98 y peor que el niño costero del 2017. Entonces, el presidente del Consejo de Ministros dice que hay que prevalecer ante todo, y siempre debe ser así, la vida de las personas. Muy bien, pero también hay un impacto en los sectores productivos. ¿Cómo recibe AGAP el hecho de que el ministro de Agricultura, Marco Vinelli, presida una comisión especial para este caso? Bueno, es muy importante, muy bien. Marco es una persona que conoce muy bien el sector agrario y la problemática en general del Estado, ¿no? Ha sido justo el presidente del grupo de trabajo de transferencia del gobierno, y está empapado pues, de todas las cifras y el estado actual de las instituciones. Ahora, es bien importante esto porque, como tú bien lo dijiste, uno de los sectores que más sufren es la pesca y la agricultura. La pesca, no hay pescado, mira cómo están muriendo los animales marinos en las costas, no tienen alimento, no hay anchoveta, etcétera. Y en el agro igual, hace meses que venimos pasando esta problemática. ¿Cuál sería actualmente el impacto económico? Porque ya estamos viendo que el clima, por ejemplo, hemos tenido este agosto picos de temperatura de 25 grados. El Senami nos dice ahora que mañana en Lima van a haber lloviznas, vientos, que nos abriguemos. Entonces, ¿cómo entender esto y cómo afecta esto a la agricultura directamente desde ahora? Sí, lo que sucede es que las plantas son seres vivos y tienen un ecosistema y un clima que las favorece para su desarrollo y para poder desarrollar los frutos, ¿no? En el caso de, puede ser frutales, como pueden ser otro tipo de productos, ¿no? Y cuando hay variaciones muy bruscas y permanentes en la temperatura, cortas los ciclos normales, puedes adelantar o atrasar algunas cosechas, puedes hacer que disminuya la productividad,
puedes hacer de que salga menos fruto o más pequeño, y puedes atraer y desarrollar plagas. Todo esto afecta al final la cantidad de producto en general que se produce en diferentes regiones. Cada región tiene un comportamiento distinto y es afectada de manera distinta, ¿no? ¿Han hecho alguna estimación, ya que los especialistas ya están previendo la intensidad del fenómeno? Pero, por ejemplo, en el sector agrario y la pesca, pero en el sector agrario, que es su especialidad, ¿han hecho alguna estimación del impacto económico que puede tener este fenómeno? Mira, según los datos que hemos tenido, por ejemplo, el último informe del CENEPRED, de la afectación de las hectáreas, por ejemplo, agrarias y en diferentes regiones, para lo que es grave y muy grave, un estimado de lo que sería el niño, no extraordinario, porque eso llega solamente hasta muy grave, no extraordinario. Hay cultivos que se afectan más del 50%, ¿no? Y cultivos de pan llevar, cultivos que llegan a la mesa de todos los peruanos, y qué decir de la agroexportación. Porque, por ejemplo, los peores meses van a ser de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y se trasladan hasta el próximo año, sí, ¿no? Enero, febrero y marzo inclusive. Justamente cuando tenemos producción en el norte, en las zonas más afectadas, Piura es la segunda región que exporta uva de mesa. Imagínate. Uva. ¿No? Uva de mesa, ¿no? Pero tiene limón. Este semestre se produce mucho limón. Tiene arroz también. Mangos. Mangos, casi todo es pequeña agricultura. Mango es uno de los productos que en los niños anteriores se afectó por lo menos 60, 70%. En términos económicos, ¿se estiman pérdidas? O sea, ¿cómo se puede cuantificar? En general se están estimando pérdidas de por lo menos un punto del PBI, ¿no? Un punto del PBI. Por lo menos, ¿no? Y en el agro, acuérdate que no solamente es afectada la zona del norte, sino todas las regiones, hasta Tacna, ¿no? Porque las sequías en el sur, hay, ¿no? Sequías, hay diferente comportamiento de la producción agrícola, y es afectada por o mucha agua, poca agua, más todo el tema de las plagas, ¿no? Por eso es sumamente importante que se fortalezca y se le dé presupuesto al SENASA, que tiene que acompañar a todas las regiones y toda la producción agraria. Y hay algo que dijo el ministro de Agricultura hace pocos días, de que había recibido el ministerio sin presupuesto, sin dinero. Bueno, está en reorganización el ministerio, ¿no? Eso es buenísimo, es el primer ministerio que ha entrado a reorganización, tiene que ser urgente, pero el MEF tiene que establecer de una vez los presupuestos que requiere este sector, porque no solamente afecta al productor agrario, al ciudadano, porque van a haber menos alimentos, va a subir además, va a haber inflación. Por otro lado, va a haber menos toneladas de exportación y menos empleo formal en la zona rural, que es donde más lo necesitan. A ver, entonces, esto va a haber inflación, va a haber escasez. Escasez. O sea, va a haber escasez, o sea, va a haber productos. Y van a subir los precios. Va a haber menos productos porque es menos toneladas que van a entrar a los mercados, por diversos motivos, no solamente por el clima. Cuando vengan los huaicos, las lluvias, van a destrozarse puentes que no están preparados, se van a desbordar los ríos, porque no se ha hecho prácticamente nada en los gobiernos anteriores, ¿no? Se supone que ya por lo menos no hay tiempo para prevenir, pero por lo menos para mitigar habrá tiempo para hacer obras de mitigación. Sí, pero se va a tener que hacer lo más urgente. Y va a tener que disponer de maquinaria, como ya lo vienen haciendo en zonas críticas, y hacer pues cadenas de transporte aéreo y marítimo para poder superar el problema de los cortes de las carreteras, ¿no? Y de alimentos en zonas que van a quedar aisladas. La presidenta Fujimori hizo un llamado, incluso antes de asumir el gobierno, a la empresa privada, sí, para esta emergencia del niño. ¿Cómo está siendo la coordinación con la empresa privada en este caso? Porque ya el gobierno tiene a Marco Vinelli para hacer una articulación con los ministerios, las Fuerzas Armadas, etcétera. Pero ¿de qué manera y cómo entra a tallar la empresa privada en este tema? Nosotros como AGAP nos hemos organizado a nivel regional, con un responsable por región y coordinándolo todo desde Lima. Acaban de nombrar el equipo liderado por Marco. Vamos a tener una reunión la próxima semana con él
un poco para digamos, coordinar mejor las acciones en cada región. Y además a nivel de gremios empresariales también estamos organizados. Claro, nosotros formamos CONFIEP, parte, Sociedad Nacional de Industrias, todos están organizados. articulados. ¿De qué manera? Bueno, estamos coordinando hace meses capacidades que tenemos en diferentes sectores por regiones, viendo qué es lo más crítico que se tiene que intervenir y organizándonos para poder establecer acciones conjuntas con el Estado. El Estado no va a poder hacer todo, pero vamos a necesitar también herramientas legales para poder ejecutar rápidamente temas de donaciones, de obra por impuesto o intervenciones, porque acuérdate que aquí para hacer una pista, un puente, una baranda, una protección, tiene que pasar por una regulación terrible, que es justamente lo que tiene que arreglar este gobierno, en temas ambientales, temas de lana y diferentes autorizaciones. Claro, ¿no? Una de las acciones sería entonces hacer obras por impuestos, pero ¿requieren las herramientas legales? Sí, facilitación, pero también hay un tema de autorizaciones, como te digo, del Ministerio del Ambiente, del Ministerio de Agricultura, de lana, de los gobiernos regionales y locales. Todo eso se tiene que simplificar y facilitar. Ahora, somos un país centralista. Y todo está acá en Lima, pero lo que está sufriendo son las provincias. Hemos visto ya Piura, Tumbes, La Libertad y en el sur también, por supuesto. ¿Van a tener comisiones descentralizadas? ¿Van a ir representantes suyos o ustedes mismos de los gremios hasta las zonas? Estamos ahora. Ya. A ver, ¿cómo es eso? No, tenemos grupos de empresarios. Nosotros estamos en varias regiones, en casi todas las regiones, y estamos organizados por gremio y en diferentes zonas, ¿no? Yo he estado hace 3 semanas en Piura con los productores y empresas agrarias conversando del tema. Hemos estado con algunos congresistas también. Nos estamos organizando también por región a nivel del grupo de empresas, de gremios y Cámara de Comercio, de CONFIEP, de la Cámara de Comercio, de la Sociedad de Industrias. La próxima, el 25, tenemos una reunión liderada por la Sociedad de Industrias en Piura, por ejemplo. El 25 de agosto. El 25, sí. O sea, todos los gremios van a ir a Piura el 25 de agosto. Varios gremios estamos yendo para Ustedes allá. están yendo. Así es. CONFIEP está yendo. Así es. Y también la Sociedad Nacional de Industria. O sea, lidera la Sociedad Nacional de Industria. Este evento y esta reunión le está liderando la Sociedad de Industrias. ¿Y cuál es el objetivo final de este encuentro? Bueno, es alertar por un lado cuáles son las zonas más críticas, coordinar con el gobierno regional y local. Estamos viendo para que vayan también ministros esos días, ¿no? Pero, como te digo, vamos a tener una reunión central la próxima semana. Con el ministro de Agricultura, Vinelli, sí. Y luego van a ir el 25 de agosto a Piura. Eso me parece que es correcto porque, como digo, somos un país demasiado centralista y entonces hay que ir a ver in situ las obras. Ahora, el papel del Parlamento, porque estamos esperando el pedido de facultades, ¿no? Y unos dicen va a ser básicamente por seguridad ciudadana, y otros dicen que también incluirá el niño. Otros dicen que la salida para el niño son los decretos de urgencia, pero no sabemos finalmente por qué se va a decantar el Ejecutivo. Mira, ahí estamos tarde. El Congreso tiene una tremenda responsabilidad para ayudar a que esto funcione rápido, porque la verdad que estamos ya jugando los descuentos. Yo creo que tiene que darle las facultades al gobierno para que pueda desplegar todo, además teniendo en cuenta de que la presidenta ha dicho claramente que ha encontrado un estado de las instituciones a nivel catastrófico, ¿no? Entonces necesita herramientas para arreglar este problemón que tenemos en el Estado. Pero no lo va a poder hacer si esperamos toda la burocracia o todas las discusiones que hay normalmente en el Congreso, ¿no? Pero recién se están instalando las comisiones ahora. Por eso, o sea, eso va a demorar todavía. Además es que hay 2 cámaras y es la primera vez que eso va a funcionar. Sí. Entonces no sabemos cómo va a funcionar y no sabemos si va a poder llegar a buen puerto las normas que necesitamos con urgencia para destrabar todo lo que hay que destrabar. Por eso algunos dicen que lo mejor sería hacer decretos de urgencia que luego se revisan, pero ya post ejecutados. Probablemente, ¿no? Pero ahí tenemos que, digamos, se tiene que trabajar en conjunto. El Congreso tiene que entender que esta es una crisis nacional
y tiene que darle, por un lado, las facultades que requiere el Ejecutivo, y por otro lado, el Ejecutivo va a tener que aprobar algunos decretos de urgencia que son inmediatos. Para el fenómeno del Así niño. es. ¿Qué herramientas necesitarían ustedes, en concreto una que decían, con esta herramienta legal empezamos mañana a hacer A, B o C? Hay procedimientos, por ejemplo, para cumplir lo que es obras por impuesto. Hay temas de autorizaciones o de donaciones, por ejemplo, que se tienen que aclarar y dar el procedimiento muy claro sin ningún tipo de traba. Hay temas, por ejemplo, para entrega de obras en los gobiernos regionales, ¿no? A veces la Contraloría entra y puede trabar alguna parte. Tiene que haber temas recurrentes y muy sencillos de pasar. Hay autorizaciones que tiene que ver el Ministerio del Ambiente probablemente, ¿no? Porque se va a intervenir zonas de ríos, zonas de quebradas, centros poblados, etcétera. Entonces, ahora, hay un tema del que poco se está hablando, ¿no? Porque uno se preocupa por los damnificados de las inundaciones, de las lluvias, la gente que vive en zonas precarias, uno se preocupa por la producción agrícola, uno se preocupa por las exportaciones, por supuesto, pero ¿qué va a pasar con los trabajadores de esas empresas? Que sin duda, al verse afectada la producción, los trabajadores también van a ser afectados. Van a ser afectados. ¿Qué plan de contingencia se está trabajando para ellos? Mira, en las empresas, digamos, agroexportadores y agroindustriales tienen su plan de contingencia para lo que es dentro del fondo y para las rutas, digamos, de transporte. El problema es que hay muchos imprevistos y hay infraestructura que es nacional o regional que normalmente es afectada y se corta. Se puede caer un puente, por ejemplo. Acuérdate que Ocitran envió una carta al Ministerio de Transporte hace algunos meses con muchos puentes que están en estado crítico y se pueden caer en cualquier momento. Entonces, con este fenómeno del Niño es muy probable que ocurran muchos incidentes y que dejen aisladas a muchas poblaciones. Sí, pero me refiero también a los trabajadores, ¿no? Sí, claro. ¿Van a perder algunos su empleo? Cuando tú disminuyes el número de toneladas por hectárea, que es lo que ya está viniendo, evidentemente va a disminuir el número de contrataciones, ¿ya? Cuando se bloquea una carretera y no puedes llevar y transportar personal, estás imposibilitado de transportarlo, ¿no? Entonces, evidentemente, dependiendo de la zona, de la región, va a ser afectado el número de trabajadores contratados. Las más afectadas van a ser Tumbes, Piura, La Libertad y Lambayeque probablemente. Bueno, esperemos algunas contingencias para que eso por lo menos sea, porque imagínense un trabajador, una persona pierde muchas cosas y podría verse en riesgo de perder su trabajo también, ¿no? Pero ese es un problema porque este es un fenómeno recurrente y cada vez que hemos querido como país estar preparados, esto ha terminado en corrupción, en ineficiencia pública, en no avanzar prácticamente nada de lo que se debe hacer. Es más, habían presupuestos destinados para esto. ¿Y qué se habrá hecho con eso? Bueno, mucho que decir de las autoridades que finalmente con el presupuesto no sabemos qué pasó. Muchísimas gracias, Gabriel Amaro. Hacemos una muy breve pausa y volvemos con el tema que mañana va a ser el segundo gran simulacro nacional multipeligros. Justamente a casi 19 años del terremoto de Pisco, el terremoto 7.9. Volvemos con eso. Crecer tu dinero con Caja Piura. Hablemos menos, hagamos más. Este es nuestro país. Y aquí queremos quedarnos. Pero cada vez que amplían el reinfo, cada vez que aprueban leyes a favor de la impunidad, la minería ilegal crece. Y ahí donde crece, desaparece el Perú. Desaparece la seguridad y la vida. Pueblo por pueblo, región por región. Arrasan con lo único que pedimos.
un lugar para quedarnos, un futuro. Un país donde crecer sin miedo. Por eso le decimos a las autoridades de hoy y a las que vienen: no nos borren del mapa. No nos borren del mapa. Colectivo Paz, país seguro. Con los precios bajos de Plaza Vea, ahorro en todo. Colchón Paraíso Pocket Star a 679 soles y con tarjeta SIP a 649 soles. Zapatillas casuales a 29 soles 90 cada par. Encuentra esto y más en Plaza Vea, plazavea.com.p y desde tu celular en Agora Shop. Mañana 14 de agosto a las 3 de la tarde se realizará el segundo simulacro nacional multipeligro. Además, el 15 de agosto recordamos el trágico episodio del terremoto 7.9 en Pisco, que dejó el trágico saldo de 596 personas fallecidas. Entonces, mañana será el simulacro multipeligro, segundo simulacro nacional multipeligro. Y esto es muy importante. El 24 de junio hemos visto los terremotos de Venezuela, que han dejado más de 1000 muertos. Ha sido una tragedia y hemos visto a los peruanos con estupor las imágenes de los edificios que caían, ¿no? Luego, esta semana, este lunes, el terremoto en Colombia de 7.4 grados. 7.4 grados. Terrible. Ha dejado 281 colombianos fallecidos. Entonces, hay que estar preparados porque somos un país sísmico. Hace 19 años se produjo el último sismo de una intensidad realmente terrible, como fue el terremoto de Pisco de 7.9. Hay que estar preparados. Por supuesto, con la mochila, tener los planes familiares. Pero hay un tema que luego que hemos visto cómo se derrumban los edificios, cómo se caen las casas, es que hay que saber cómo ponerse a buen recaudo. Los famosos denominados topos de México, que se hicieron tristemente famosos por el terremoto de 1985 en México, donde rescataron a muchísimas personas de ese terrible acontecimiento. Bueno, ellos ahora lo que nos están diciendo es que hay que actualizar los manuales de supervivencia ante este tipo de desastres. Si usted creía que había que pararse, por ejemplo, en el marco de la puerta, que había que salir, no. Ahora hay que, por supuesto, tomar todas las precauciones antes, durante y después del sismo. Pero veamos las recomendaciones actualizadas que nos hacen los llamados topos de México. Veamos. La forma de hacerlo es acostarte boca arriba, a un lado de un mueble fuerte, ya sea al lado de los sofás, al lado de la cama también. Si tienes el gavetero y tienes la cama, pues te pones en medio o al lado del gavetero, ¿ok? Te puedes poner al lado de la nevera o al lado también de la lavadora. Cualquier mueble fuerte te pones a un lado acostado boca arriba. ¿Y por qué acostado boca arriba? Si yo me acuerdo que me decían que me hincara y me cubría la cabeza. Los manuales se tienen que actualizar. Desafortunadamente la gente que los actualiza no le pregunta a los rescatistas de dónde han encontrado gente con vida. Hoy te voy a mostrarles por qué. Porque acostado ocupas menos espacio. Si estás hincado, estás como bolita, ocupa más espacio que si estás acostado, ¿no? Porque quedan pequeños espacios. Entonces te vas a acostar a un lado, que no quede una mano, una pierna, nada debajo de la cama ni de debajo del sofá. Bueno, a tomar en cuenta esas nuevas recomendaciones que nos dan los topos de México. Con sus consultorios móviles, la Liga contra el Cáncer recorre rincones olvidados del país
llevando prevención y detección temprana del cáncer, porque el 95% de los casos detectados a tiempo tienen cura. Dona al 955-916-736 o en ligacancer.org.pe. Ayúdanos a llegar más lejos y a tiempo. Gracias por acompañarnos esta noche en Al Final del Día. Los espero mañana a las 10 aquí en Canal N. Buenas noches. El peruano